reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 1421. El cementerio del dragón. Mientras Zhao Yueru descendía del escenario, los participantes que esperaban se hicieron a un lado instintivamente, abriendo un camino para ella. Habían oído que ella había matado a un jugador oscuro 2 veces después de que algún gremio oscuro la provocara, asestando un duro golpe al gremio. Mientras que los expertos como ellos habían asumido que había sido una broma, tendrían que refrenar su coraje para dejar de temblar si Zhao Yueru incluso les echaba un vistazo. Tenían que ser cuidadosos con ella. Si accidentalmente molestan a la mujer, podrían morir en el momento en que dejen la ciudad. La bruja de la llama es demasiado impresionante. Puede que incluso se asegure uno de los 10 primeros puestos. ¿Top 10? Más bien el top 5. La combinación de ese monstruo clasificado como señor y el hechizo de destrucción a gran escala es invencible en un duelo. Solo un puñado de participantes podrán acercarse a la bruja de la llama antes de que ella active el ataque combinado. Aparte de esos pocos, ella probablemente puede hacer pedazos a todos. La emperatriz de hielo tuvo bastante mala suerte esta vez. Si no se hubiera topado con la bruja de la llama, podría haberse clasificado entre los 15 primeros, pero ahora ni siquiera estará entre los 50 primeros. Con la bruja de la llama del lado del ala cero, el ala cero debería conseguir un lugar entre los 5 primeros puestos de la clasificación del gremio. A diferencia de los participantes debajo del escenario, el público en las gradas cayó en una acalorada discusión sobre Zhao Yueru. Todos tenían curiosidad por ver cuál sería el rango de la mujer en esta competición. En cuanto a Yu Luofei, que había sido derrotado, no pudieron evitar lamentar su desgracia. Maldita sea. ¿Por qué las cosas terminaron así? Zorro Carmesí maldijo mientras veía a Zhao Yueru bajar del escenario principal. Pensar que han escondido una carta de triunfo como Zhao Yueru todo este tiempo. Zero Win es bastante astuto. Líder del gremio, ¿qué debemos hacer ahora? Castillo Solitario, el guerrero de escudo junto al zorro carmesí, preguntó ansiosamente. Cuanto más alto fuera el rango en la competencia, más puntos recibirían. Además, la escala de puntos era empinada. Los jugadores que se clasificaban entre el número 1000 y el 501 recibirían 5 puntos. Los puntos de los jugadores se duplicarían si se clasificaran entre el 500º y el 249º, aumentando a 10 puntos. Mientras tanto, los jugadores que llegaran a la tercera ronda recibirían 20 puntos, 50 puntos si llegaban a la cuarta ronda y 100 puntos para la quinta ronda. Aunque ambos expertos que el emperador de los 9 dragones había enviado para ayudar a Crimson Castle a llegar a la quinta ronda, el emperador de los 9 dragones había declarado que los 2 jugadores tendrían suerte de llegar a los 16 primeros, la séptima ronda. Llegar a la séptima ronda solo otorgaba 300 puntos, sin embargo, si Zhao Yueru se clasificaba entre los 4 mejores jugadores, recibiría 600 puntos. Sus puntos por sí solos eran más que el total que esos 2 expertos podían ganar. Si Zhao Yueru tenía suerte y llegaba a la final, recibiría 1000 puntos. Ella podría ganar más puntos que los 5 representantes del castillo carmesí juntos. Por ahora, entregue los artículos épicos que el emperador 9 dragones nos prestó a esos 2 expertos. Nuestra prioridad es asegurarnos de que ambos lleguen a la séptima ronda. En cuanto al ala cero, aún se desconoce si Zhao Yueru llega o no a las semifinales. Si se encuentra con uno de esos pocos expertos en combate cuerpo a cuerpo, podría perder. Si se enfrenta a Ian Tianxing, su éxito se detendrá inmediatamente, dijo Crimson Fox mientras miraba a Ian Tianxing, el comandante de la FFF. Antes de que Yu Luofei se hiciera famoso, el equipo de aventureros de la FFF se había situado en la cima del Imperio del Dragón Negro gracias a Ian Tianxing. Incluso antes de que el dominio de Dios se lanzara, Ian Tianxing había sido un famoso experto en el mundo de los juegos virtuales durante muchos años. Ahora, él era el asesino número 2 en el Imperio del Dragón Negro. La prisión del infierno, que había intentado asesinar a Yu Luofei, solo ocupaba el 4.º lugar en la lista de asesinos del Imperio del Dragón Negro. La prisión del infierno por sí sola era capaz de dejar indefensos a los varios grandes gremios del imperio. Mientras tanto, Ian Tianxing era aún más poderoso que el asesino. Por lo tanto, los gremios del imperio temían y respetaban al equipo de aventureros de la FFF. Entendido.
El castillo solitario vio el razonamiento en las palabras de Zorro Carmesí. Aunque era posible que Zhao Yue pudiera estar entre los 5 primeros, era solo una posibilidad. Si no tenía suerte, podría encontrarse con un experto que podría contrarrestar su método de combate en la siguiente ronda y eliminarla. Desafortunadamente, mientras que la esperanza de Zorro Carmesí era buena, la realidad estaba lejos de serlo. A medida que la competición avanzaba, Zhao Yue consiguió impresionantes victorias durante su sexto y séptimo combate, abriéndose camino hasta los cuartos de final. Ella estaba a solo una ronda de clasificarse entre los 4 primeros competidores. En contraste, el progreso del Castillo Carmesí se detuvo en la séptima ronda. Al final, el gremio solo obtuvo 630 puntos. Con ese puntaje, el Castillo Carmesí podría fácilmente estar entre los 10 mejores gremios del Imperio del Dragón Negro. Para el Castillo Carmesí, era un resultado que valía la pena celebrar. Sin embargo, Zorro Carmesí, líder del gremio de Castillo Carmesí, no sentía ninguna alegría. Después de todo, mientras Zhao Yue ganara su próximo combate, el destino de Crimson Castle en Eden Fogtown llegaría a su fin. Si el Castillo Carmesí no podía tomar el control de la ciudad de la niebla oculta, la amenaza que representaba para el Ala Cero disminuiría drásticamente. Si eso sucediera, el Emperador de los 9 Dragones se alejaría del gremio. Sin el apoyo del Emperador 9 Dragones, el sueño del Castillo Carmesí de convertirse en un gremio de primera clase seguiría siendo un sueño. Después de todo, el Castillo Carmesí era relativamente débil entre los gremios de segunda categoría. Un titán como el Pabellón del Dragón Fénix solo ofrecía apoyo debido a su amenaza al Ala Cero. Por favor, no la dejen pasar. El Zorro Carmesí rezó en silencio mientras miraba la pantalla sobre el escenario. Al final de cada ronda, el sistema generaba aleatoriamente emparejamientos para la nueva lucha. Al ver las identificaciones de los jugadores parpadear en la pantalla virtual, el corazón de Zorro Carmesí comenzó a latir. Una vez que se determinaron los emparejamientos de los cuartos de final, estaba extasiado. Maravilloso. Los cielos no han abandonado el Castillo Carmesí. El Zorro Carmesí se alegró mucho cuando vio que el primer combate era una pelea entre Zhao Yue y Yan Tianxing. Mientras el Castillo Carmesí ganara su apuesta con el Ala Cero, su estatus como un gremio de primera clase estaba garantizado. Un gremio de primera clase. Incontables gremios soñaban con alcanzar tal gloria. La bruja de la llama está en peligro ahora. Yan Tianxing ocupa el segundo lugar entre los asesinos y es conocido por su velocidad. La bruja de la llama no podrá ejecutar su ataque combinado tan fácilmente contra él. Aunque la bruja de la llama pierda, no tendrá nada de qué avergonzarse. Después de todo, ella tiene una desventaja de clase. Pero la victoria de Yan Tianxing no es segura. No es tan fácil acercarse a un elementalista que puede hacer un triple casting. Si no llega en el momento adecuado, cuando se acerque a la bruja de la llama, podría morir instantáneamente. El daño de la bruja de las llamas no es algo que se ría. Incluso si mata instantáneamente a un guerrero de escudo, se activarán todos los poderes y el muro de escudos. Matar un cañón de cristal como Yan Tianxing sería pan comido para ella. Todos aplaudieron y charlaron mientras veían a Zhao Yue y Yan Tianxing acercarse al escenario principal. Como el temporizador sobre el escenario principal comenzó la cuenta atrás, Yan Tianxing se dirigió hacia la sala VIP del Ala Cero y anunció: líder del gremio Llama Negra, este humilde hombre ha oído que su gremio tiene la intención de subastar casas de aventura en la ciudad del Bosque de Piedra. Si gano este partido, ¿asignarías un espacio para el equipo de aventureros de la FFF? Por supuesto, si pierdo, entregaré 10.000 cristales mágicos y un mapa del tesoro para el cementerio del dragón. Cuando Yan Tianxing terminó de hablar, el lugar se quedó en silencio, atónito por su apuesta. La primera reacción de todos fue cuestionar sus intenciones. ¿No debería estar tratando de vengar a Yi Luofei? ¿No debería haber hecho algún comentario valiente sobre la derrota de Zhao Yue? Sin embargo, el comandante de la FFF, uno de los famosos equipos de aventureros del Imperio del Dragón Negro, acababa de declarar públicamente su intención de guarnición en la ciudad del Bosque de Piedra. La guarnición en el pueblo del Bosque de Piedras no habría sido demasiado sorprendente. Un equipo de aventureros ocupando una ciudad del gremio siempre fue una buena noticia para el gremio. Sin embargo, basado en la petición de Yan Tianxing, parecía como si el derecho a la guarnición en la ciudad del Bosque de Piedras fuera muy valioso. Incluso había apostado 10.000 cristales mágicos y un mapa del tesoro por el derecho. El mapa del tesoro que había apostado estaba incluso relacionado con el cementerio del dragón. Esto era simplemente ridículo.
Capítulo 1422. Tesoro de la Tierra Prohibida. ¿Qué está pasando? ¿Ha perdido Ian Tianxin la cabeza? Si recuerdo bien, el pueblo del Bosque de Piedra tiene una arena de batalla relativamente efectiva. Algunos de los participantes de mayor rango en la competencia anterior también habían ido allí. Pero, ¿qué tiene de bueno el pueblo? ¿Realmente tiene que llegar tan lejos? ¿No es solo una ciudad del gremio? FFF es uno de los 5 equipos de aventureros más importantes de nuestro imperio. Incluso los gremios de primera clase le rogarían a FFF que ocupara sus ciudades. Estoy bastante seguro de que la FFF puede acceder a la ciudad del Bosque de Piedras con solo pedirlo. ¿Qué? ¿No lo sabes? Muchos expertos están tratando de entrenar en la arena de batalla del Bosque de Piedra. He oído que las avanzadas salas de combate son súper asombrosas. Pueden crear una réplica perfecta del jugador que entra en la sala. La réplica puede incluso ejecutar todas las habilidades y hechizos del jugador a un 100% de tasa de finalización. Esos cuartos son más efectivos que luchar contra un experto del mismo calibre. Así es. La nube de fuego, la nube remanente del zorro y la luna grácil visitaron la arena de batalla del pueblo del Bosque de Piedras y utilizaron las salas de combate avanzadas en múltiples ocasiones. Ambos se las arreglaron para estar entre los 500 primeros en esta competencia. Su desempeño fue significativamente más impresionante que la última vez. El poder de combate de nube remanente ha mejorado tanto que incluso ha vencido a sus antiguos rivales. El pueblo del Bosque de Piedra no solo tiene su arena de batalla. También tiene una casa de subastas avanzada con una función de trueque incorporada. Debido a la arena de batalla y la casa de subastas avanzada, la ciudad del Bosque de Piedra se ha convertido en la ciudad número 1 del Reino de la Luna Estelar. Yo también he oído hablar de eso. Muchos equipos de aventureros de renombre en el Reino de la Luna Estelar y varios reinos vecinos intentan guarnecerse en la ciudad del Bosque de Piedras. Desafortunadamente, Al Acero solo planea abrir 5 casas de aventureros al público. Los diversos equipos de aventureros están recolectando fondos frenéticamente. Cuando llegue el momento, la competencia por esas casas de aventuras será intensa. Aunque, es sorprendente que incluso un equipo de aventureros como la FFF esté interesado en la ciudad. Durante un tiempo, mucha gente, tanto dentro como fuera de la arena, discutió sobre la ciudad del Bosque de Piedra del Al Acero. Muchos de los jugadores del Imperio comenzaron a entender la ciudad del gremio. Cuando las avanzadas salas de combate, en particular, surgieron en la conversación, los ojos de muchos jugadores expertos se mostraron con emoción. Los jugadores estaban más interesados en mejorar sus tasas de finalización de habilidades que los expertos en combate del mismo calibre. La mayoría de las capas de sus estándares se estabilizaron en torno al 80% de las tasas de finalización de habilidades. Solo después de alcanzar un 85% de tasa de finalización de habilidades, podían realmente ejercer el 100% de su poder y efectos. Ahora que sabían que tenían la oportunidad de mejorar sus tasas de finalización de habilidades, ¿por qué la ignoraban? Mientras los jugadores en las gradas discutían sobre la ciudad del Bosque de Piedra, los altos cargos de los distintos gremios en las salas VIP miraban con lupa a Ian Tianxin. Ha perdido Ian Tianxin la cabeza. Está usando el mapa del tesoro del cementerio del dragón como una apuesta. No sabe lo que es el cementerio del dragón. Cuando los altos mandos escucharon la propuesta de apuesta, sus ojos se llenaron de ira. Mientras que la mayoría de los gremios del Imperio del Dragón Negro no conocían el cementerio del dragón, gremios de primera y segunda categoría como el suyo habían investigado el área. Naturalmente, tenían cierta comprensión del mapa del tesoro. Una de las razones de los nombres del Imperio del Dragón Negro era el cementerio del dragón dentro de su territorio. Según la leyenda, el cementerio del dragón había sido el hogar de la tribu del dragón negro. Sin embargo, por alguna razón desconocida, ese lugar se había convertido en un cementerio de dragones. Los dragones eran conocidos por su amor al tesoro. No hace falta decir que los hábitats de los dragones contendrían tesoros inimaginables. Aunque el Imperio del Dragón Negro se había embarcado en varias expediciones al cementerio de dragones, el Imperio finalmente se había rendido en el mapa y lo había etiquetado como tierra prohibida debido a las graves pérdidas que sufrió durante dichas expediciones. Si uno tenía un mapa del tesoro para la zona, podía obtener una riqueza aterradora. Para solidificar esta suposición, sus gremios se habían asegurado una asombrosa recompensa después de explorar la región exterior del cementerio del dragón. Al llegar al nivel 50, las tasas de caída de los monstruos disminuyeron drásticamente.
La calidad de las armas y el equipo también disminuyó. Al matar a los grandes señores de nivel 50, los jugadores generalmente solo obtenían una pieza del equipo de hierro misterioso de nivel 50. Sin embargo, en el cementerio del dragón la historia fue diferente, ya que los grandes señores de nivel 50 bajaron el nivel 50 de equipamiento de plata secreta. Mientras tanto, un mapa del tesoro era similar a un cofre del tesoro, pero a diferencia de los cofres del tesoro, los jugadores tenían que buscar su premio después de obtener el mapa. Afortunadamente, el paso extra significaba mayores recompensas. Los mapas del tesoro tampoco se diferenciaban por el rango. Más bien, el valor de un mapa del tesoro se basaba en el peligro de su ubicación. Como tierra prohibida, el mapa del tesoro de la tumba del dragón probablemente llevaría a más de un objeto épico. ¿Por qué no estarían celosos? El único problema era el severo ambiente del cementerio. Al entrar en el mapa, el poder de combate de los jugadores caería por debajo del 10%. Los jugadores también tendrían dificultades para activar las habilidades y los hechizos de nivel 1. Generalmente, estaban limitados a las habilidades de nivel 0. Los jugadores tenían que pagar un alto precio para enfrentarse a un gran señor de nivel 50. Además, los monstruos de rango de gran señor eran comunes en el cementerio del dragón. También había bastantes grandes señores. Comandante. Jill Wolfey, que miraba desde abajo del escenario principal, miró a Ian Tianxin con confusión. ¿Realmente tenías que exponer ese artículo solo para una casa de aventuras? El equipo de aventureros de la FFF ha estado en muchas aventuras. También había descubierto muchas oportunidades. Entre las varias oportunidades, la más grande había sido la adquisición de un objeto de rango épico llamado el orbe verdadero de una antigua ruina. Con este orbe, Ian Tianxin tenía incluso una gran oportunidad de derrotar al asesino número 1 del Imperio del Dragón Negro. Habían obtenido el mapa del tesoro del cementerio del dragón de un cofre del tesoro de oro negro en la misma ruina. Uno podía imaginar lo valioso que era. Jill Wolfey no podía entender la decisión de Ian Tianxin. Incluso si su equipo de aventureros quería ocupar la ciudad del bosque de piedra, podían competir por la oportunidad en la subasta. Con la fuerza financiera del equipo de aventureros de la FFF, era probable que ganaran un puesto. Esta apuesta era simplemente innecesaria. Líder del gremio, el cementerio del dragón es un mapa a escala súper grande del Imperio del Dragón Negro con recursos extremadamente abundantes. Los tesoros de la zona son extraordinarios. Sin embargo, debido al duro entorno, la mayoría de los grandes gremios han luchado por ser pioneros en el mapa, explicó Gentle Snow. Ian Tianxin es bastante generoso. Shifen no pudo evitar reírse. Debe saber que la competencia por las plazas de la guarnición va a ser intensa. Pero usando el mapa del tesoro como cebo para convencerme de que acepte la apuesta, ¿no le preocupa perderla? Naturalmente, nadie en el dominio de Dios entendía el cementerio del dragón mejor que él. Según sus recuerdos, había un total de 3 mapas del tesoro del cementerio del dragón, que correspondían a la región exterior, la región interior y el núcleo del mapa, respectivamente. Mientras tanto, los tesoros de cada una de estas áreas eran mejores que el anterior. La riqueza que se podía obtener en la región exterior era el equivalente a varios cofres de oro oscuro. Se rumoreaba que los objetos que se podían encontrar en la región interior eran el equivalente a 2 o 3 cofrecillos del tesoro épicos. En cuanto al núcleo, los tesoros que había eran el equivalente a 1 o 2 cofrecillos de tesoro legendarios inferiores. Aunque Shifen no tenía ni idea de qué mapa de tesoro poseía Ian Tianxin, los artículos de la región exterior ya eran difíciles de conseguir, mucho menos los de las regiones interior y central. Ya que quiere jugar, no tengo razón para rechazar su oferta. Shifen se puso en contacto con Zhao Yueru y le ordenó: acepta la apuesta. Entendido. Zhao Yueru asintió. Este partido es muy importante. No necesitas contenerte, añadió Shifen. ¿Puedo realmente usar ese movimiento? Zhao Yueru estaba confundido. Sin embargo, una pizca de anticipación destelló en sus ojos. Antes de que la competencia comenzara, Shifen le había prohibido usar toda su fuerza en la batalla. Su razonamiento era muy simple. Cada carta de triunfo adicional que tenía era una ventaja. Sus prioridades en esta competición eran derrotar al Castillo Carmesí y ganar suficientes puntos para estar entre los 3 mejores gremios del Imperio del Dragón Negro. Sí. Él es muy fuerte. Si te contienes, podrías perder, confirmó Shifen. Escuchando que ella podría ir a todo, los ojos de Zhao Yueru brillaron con excitación cuando cambió su mirada hacia Ian Tianxin.
El líder de mi gremio ha aceptado tus condiciones siempre y cuando no te arrepientas de haberlas hecho más tarde, dijo Zhao Yueru, sonriendo. Nunca me he retractado de mi palabra antes. Además, hice la apuesta delante de tanta gente, respondió Yan Tianxing, sonriendo. Ya que tenemos un acuerdo, empecemos. Diciendo esto, Yan Tianxing activó su habilidad de Berserk y desapareció como si nunca hubiera existido en primer lugar. Capítulo 1423. Bruja de la llama. En el instante en que Yan Tianxing activó el sigilo y desapareció, Zhao Yueru convocó al señor Chita de la llama de escarcha a su lado. Ella entonces procedió a la doble velocidad de lanzamiento. Hechizo de nivel 1, orbe de llama. Hechizo de nivel 1, lluvia de llamas. Ambos hechizos eran ataques AoE y entre los mejores Zhao Yueru tenía que localizar a un asesino robado. Mientras un jugador pudiera revelar a un asesino, el poder de combate del jugador robado se reduciría a la mitad. La ventaja más poderosa de un asesino era su capacidad de asesinato. El primer golpe fue particularmente poderoso. En un enfrentamiento, sin embargo, eran aún más débiles que los berserkers y los espadachines. En un abrir y cerrar de ojos, un mar de fuego barrió la anterior ubicación de Yan Tianxing. Pero incluso después de que los dos hechizos diezmaran el escenario, el asesino no estaba en ninguna parte. La bruja de las llamas reaccionó tan rápido, pero aún así no pudo exponer a Tianxian. ¿Cuán rápido es él? Como se esperaba del segundo asesino del imperio. Su técnica de ocultación es asombrosa. A pesar de haberlo visto en el momento en que desapareció, todavía no puedo fijar su aura. Incluso activé los 5 sentidos mejorados, pero tampoco puedo detectarlo. Los participantes debajo del escenario se sorprendieron al ver el mar de fuego que lo engulló. Para cuando el partido comenzó, Zhao Yueru ya había comenzado a lanzar sus hechizos. Solo había habido un retraso de 2 segundos antes de que sus ataques golpearan el lugar de inicio de Yan Tianxing, pero ninguno de los dos AoE había revelado al asesino. Lo que sorprendió más a estos jugadores fue la técnica de ocultación del hombre. La barrera mágica alrededor del escenario principal contenía los ataques dentro. Mientras tanto, las habilidades de observación y percepción no se verían afectadas. A pesar de que los participantes que esperaban activaron sus habilidades de percepción, nadie pudo detectar a Yan Tianxing. Esta era la primera vez que se encontraban en una situación así. El propósito específico de estas habilidades era contrarrestar la habilidad de sigilo. Zhao Yueru también había activado su propia habilidad de percepción, que le permitía detectar a todos los jugadores sigilosos en un radio de 40 yardas. Por lo general, si un jugador de la clase mágica permitía que un asesino sigiloso les tendiera una emboscada, morían al instante. Solo las clases de armadura de placas con alto HP y defensa podían sobrevivir a la primera embestida de un asesino. No podía permitir que su oponente se acercara. Una lucha inútil. Yi Luofei, que estaba de pie debajo del escenario, sonrió mientras miraba a Zhao Yueru. El verdadero orbe Yan Tianxing había obtenido una mejora tremenda en la fuerza de los asesinos. El comandante no habría desafiado a Luz de las Sombras, el asesino número 1 del Imperio del Dragón Negro, sin ella. Ni siquiera el pabellón del Dragón Fénix podía hacer nada contra ese hombre. Mientras tanto, uno de los efectos del orbe verdadero aumentó las habilidades relacionadas con el sigilo en un 100%. Esto redujo a la mitad la efectividad de las habilidades relacionadas con la percepción de otros jugadores. Como resultado, las habilidades de percepción con un rango de 40 yardas solo detectarían a Yan Tianxing cuando estuviera a menos de 20 yardas. Aunque la diferencia era solo de 20 yardas, podía determinar si un jugador moría o no. Dentro de ese rango, los asesinos podían usar los pasos de la sombra, apareciendo directamente detrás de un jugador. Yan Tianxian giró tranquilamente a 25 yardas detrás de Zhao Yueru, pero no se apresuró a atacar. Aunque los pasos de la sombra le permitieron aparecer detrás de Zhao Yueru instantáneamente, Zhao Yueru era un elementalista. Si reaccionaba lo suficientemente rápido, podía usar una habilidad de invulnerabilidad o parpadeo para escapar. Necesitaba encontrar su punto ciego, no dejándole ninguna oportunidad de defenderse. Sin embargo, Zhao Yueru no era una novata. Todos los jugadores tenían puntos débiles y puntos ciegos, y era especialmente cierto para sus espaldas. Por lo tanto, Zhao Yueru había colocado al guepardo de la llama de hielo detrás de ella. Esto no solo obstaculizaría la visión de Yan Tianxing e impulsaría su defensa, sino que también podría lanzar un poderoso contraataque ante la remota posibilidad de que Yan Tianxing la atacara o aturdiera.
Durante un tiempo, todo lo que se veía era a Zhao Yueru en el centro del escenario con el guepardo de la llama de escarcha observando su espalda mientras lanzaba un hechizo de nivel 0 tras otro. Mientras tanto, Yan Tianxin continuaba rodeando a su oponente, buscando una oportunidad para golpear. Después de casi 3 minutos, Yan Tianxin no pudo evitar admirar la tenacidad de Zhao Yueru. El elementalista no le dejó ninguna oportunidad. El guepardo de la llama de hielo, en particular, planteó un gran problema. Parece que tendré que usar ese movimiento. Yan Tianxin sonrió amargamente al examinar la impecable defensa de Zhao Yueru. De repente, Yan Tianxin se dividió en dos copias idénticas con los mismos atributos. Los dos clones eran imposibles de diferenciar. Ambas copias se mantuvieron en secreto. Este movimiento fue una de las habilidades del orbe verdadero, fantasma verdadero. Permitió al usuario invocar a un doble que tenía el 100% de los atributos del jugador y todas las habilidades que el usuario había aprendido. La habilidad tenía una duración de 3 minutos. Si la doble o el cuerpo principal sobrevivían a la duración, el usuario también lo haría. Cuando Yan Tianxin activó el fantasma verdadero, Zhao Yueru cesó su bombardeo. Respirando profundamente, examinó sus alrededores. Ya que no quieres salir, te obligaré a hacerlo. Zhao Yueru agitó la ira de Frostflame. Con Zhao Yueru como centro, una barrera translúcida se hinchó hacia afuera. En un parpadeo, la barrera envolvió un radio de 100 yardas, la mitad del escenario. Esta fue la segunda habilidad activa de la ira de Frostflame, Frostflame Space. Cuando se activaba, sus efectos se asemejaban a los de un dominio. Yan Tianxin sintió inmediatamente que sus atributos disminuían. En un abrir y cerrar de ojos, solo le quedaba el 70% del total de sus atributos. Por el contrario, el aura de Zhao Yueru se había vuelto significativamente más poderosa. ¿Qué? Yi Luofei miró a su enemigo en estado de shock. De repente, dos Zhao Yuerus más aparecieron en el escenario. Uno de ellos llevaba ropas de color rojo fuego, mientras que el otro estaba vestido de azul hielo. Estos dos dobles poseían el 100% de los atributos del lanzador, y ambos irradiaban un aura aterradora propia. Muere. Yan Tianxin se dio cuenta rápidamente de lo grave que era su situación. Si Zhao Yueru y sus dos dobles bombardeaban el escenario al azar, lo encontrarían. Inmediatamente, Yan Tianxin respondió con los pasos de la sombra, apareciendo detrás del cuerpo real de Zhao Yueru. Empujó sus dagas de plata hacia la cabeza y la espalda de la mujer. Sus acciones fueron totalmente silenciosas y sin un indicio de intención de matar. Tan rápido. A pesar de que sus 5 sentidos fueron llevados al límite, la bruja de la llama solo notó que estaba siendo atacada después de que las dagas del asesino se movieran. Sin embargo, cuando las dagas de Yan Tianxin estaban a solo una pulgada de alcanzar a Zhao Yueru, este último se desvaneció y reapareció a 15 metros de distancia. Estuvo cerca. Zhao Yueru dio un suspiro de alivio al ver a Yan Tianxin, cuya figura había aparecido finalmente. Si no fuera por el hecho de que esto es un combate y sus sentidos elevados, habría caído presa de las dagas del hombre. Sin embargo, tan pronto como relajó un poco su guardia, otro Yan Tianxin apareció detrás de ella. Habilidad tabú de nivel 1, una cuchilla oculta. La Tianxin Yan desapareció de nuevo antes de reaparecer inmediatamente ante el elementalista. Antes de que Zhao Yueru pudiera reaccionar, 6 sombras negras volaron hacia el corazón de Zhao Yueru, cada ataque causando más de menos 30.000 de daño. El HP de la mujer se desplomó instantáneamente a 0. ¿Qué? Todos en la arena se quedaron atónitos cuando vieron a Zhao Yueru caer al suelo. ¿Quién podría evitar tal ataque? A pesar de que todos creían que el partido había terminado, la campana nunca significó su fin. Inesperadamente, los dobles de Zhao Yueru sonreían junto a su cuerpo real. Ambas respondieron agitando sus bastones. Capítulo 1424. Hechizo cataclísmico. No está muerta. Esto es una mentira, ¿verdad? No mató su cuerpo principal. Cuando los dos Zhao Yueru levantaron sus bastones en el escenario, el público parecía haber visto un fantasma. Cuando vieron las sonrisas de los clones, los escalofríos se arrastraron por sus espaldas, y no pudieron evitar la idea de que realmente era una bruja. El dominio de Dios tenía muchas habilidades de doppelganger para ofrecer, pero nunca habían oído hablar de una que permitiera a los doppelgangers seguir moviéndose después de que el cuerpo principal hubiera muerto. Imposible. ¿Podría ella también? Yi Luofei ha mirado fijamente a los clones elementales en rojo y azul en estado de shock. La situación también había tomado a Yan Tianxin desprevenido.
Dos matrices mágicas aparecieron detrás de cada uno de los dos Zhao Yuerus e inmediatamente, el mana de hielo y fuego del escenario se volvió loco al formar un tornado de escarcha y llamas. Como una ballena inhalando agua, los 4 grupos mágicos devoraron el mana. 4 paredes de hielo atraparon al clon del asesino que había matado al cuerpo original de Zhao Yueru. Al mismo tiempo, las llamas emergieron del suelo y bajaron del cielo, completando el confinamiento de Yan Tianxing. Sin previo aviso, el guepardo de la llama de hielo se abalanzó sobre el otro Yan Tianxing. Desde que el hombre ya había salido de este alt, su poder de combate había disminuido a la mitad. Aunque el guepardo de fuego helado no pudo matar a Yan Tianxing, fue más que suficiente para distraerlo por un momento. Al darse cuenta del peligro en el que se encontraba, Yan Tianxing controló rápidamente su copia dentro de las paredes de hielo y utilizó pasos de viento, aprovechando el breve efecto de invulnerabilidad que la habilidad le proporcionaba para bloquear el hechizo de fuego de Zhao Yueru. Luego usó el asalto de las sombras en un muro de hielo en un intento de liberarse de la barrera de hielo. Sin embargo, antes de que sus 2 dagas pudieran alcanzar la barrera de hielo, apareció un muro de hielo y bloqueó el avance de sus armas. Cuando sus dagas golpearon el muro de hielo, simplemente lo rompieron. No rompieron la barrera. Si quería romper la muralla de hielo, tendría que atacar de nuevo. Aunque el muro de hielo era solo un hechizo de nivel 0, era tan fuerte como un hechizo de nivel 1 debido a la afición a la ira de Frostflame. Los jugadores ordinarios no podían ni siquiera romper un muro de hielo de nivel 0 fácilmente, mucho menos un muro de nivel 1. Aunque Yan Tianxing era un experto en la cima, al final del día, la clase de los asesinos no se especializaba en la fuerza. Sin embargo, si era un experto en berserkers, podría tener la oportunidad de romper un muro de hielo de nivel 1 con un solo ataque. Después de que la breve invulnerabilidad de pasos de viento terminara, Yan Tianxing activó a regañadientes desaparecer antes de destrozar el muro de hielo que tenía delante. Pero Zhao Yueru no tenía intención de dejar escapar al hombre. Sin cánticos ni runas, lanzó otra muralla de hielo para bloquear el camino de Yan Tianxing. Desaparecer solo proporcionó un segundo de invulnerabilidad. Cuando ese segundo terminó, la Zhao Yueru de las llamas lanzó 2 hechizos de fuego de nivel 1 en la barrera de hielo. Sin ninguna habilidad de invulnerabilidad y con sus pasos de sombra aún en enfriamiento, Yan Tianxing no tenía nada que hacer para contrarrestar los hechizos de fuego entrantes. Además, los 2 hechizos de la bruja de fuego eran AOE e imposibles de bloquear con sus armas. Como resultado, los 2 hechizos de llama, mejorados por los hechizos de ira de fuego de hielo a hechizos de nivel 2, mataron a Yan Tianxing en la barrera de hielo instantáneamente. Ahora, solo quedaba el guepardo de llama de escarcha de Tianxing Yan que se había inmovilizado. ¡Qué manera tan brutal de luchar! ¡Mierda! No se consideraría esto como una fundición cuádruple. La bruja de la llama es invencible. La forma en que Zhao Yueru luchó aturdió a la audiencia. Sus 2 dobles podían hacer un doble casting. No era muy diferente a si hubiera hecho 4 hechizos simultáneamente. Además, los 4 hechizos estaban bajo su completo control. Para empeorar las cosas, los 4 hechizos eran abrumadoramente poderosos. ¿Una doble? Zhao Yueru murmuró mientras veía desaparecer al Tianxing Yan de la barrera de hielo antes de volverse hacia el asesino que se retiraba de ella. Revelando una sonrisa, ella murmuró, ¿crees que estás a salvo solo porque pusiste algo de distancia entre nosotros? Inmediatamente, los dobles de hielo y fuego de Zhao Yueru comenzaron a funcionar de nuevo. Con la velocidad de Yan Tianxing, sería difícil atraparlo con la barrera de hielo otra vez. Por lo tanto, Zhao Yueru no usó el mismo enfoque. En su lugar, cambió a hechizos de nivel 1 que se centraban en las multitudes. En el siguiente momento, más de 70 flechas de fuego, bolas de fuego, lanzas de hielo y flechas de hielo se formaron detrás de los dobles. Estos hechizos volaron entonces hacia su objetivo. Todos se callaron mientras veían los hechizos de hielo y fuego llenar el cielo. Además, el control de Zhao Yueru sobre estos hechizos era excepcionalmente preciso. A pesar de que Yan Tianxing se movía tan rápido que dejaba atrás imágenes posteriores, la mayoría de los hechizos del elementalista golpearon al asesino. Como resultado, Yan Tianxing se vio obligado a bloquear los ataques entrantes con sus armas y no tuvo más remedio que usar pasos de viento para defenderse. Sin embargo, mientras que la velocidad de Yan Tianxing era sorprendente para los jugadores comunes, para Zhao Yueru, cuyo físico había mejorado en un 50% gracias a Frostflame Space, Yan Tianxing no era particularmente rápido. En el mejor de los casos, era tan rápido como un experto común. No tenía problemas para aterrizar sus ataques.
Mientras tanto, los asesinos especializados en agilidad no podían bloquear fácilmente los hechizos con el poder del nivel 2. El HP de Ian Tianxin caía con cada golpe que recibía. Era solo cuestión de tiempo que su oponente lo tallara todo. Mientras miraban, los participantes debajo del escenario sintieron que se les ponía la piel de gallina. ¿Cómo fue esta pelea de 1 contra 1? No fue diferente a enfrentarse al bombardeo de un equipo mágico de 20 hombres. ¿Quién podría sobrevivir a estos ataques tan despiadados? En el pasado, estos jugadores habían asumido que la clase asesina se oponía a las clases mágicas, pero Zhao Yueru había destruido esa idea. ¿Ella había escondido su fuerza durante nuestra lucha? La frustración y la rabia ardían en la mirada de Yi Luofei mientras miraba a Zhao Yueru. No estaba particularmente frustrada por su derrota. Después de todo, había sufrido incontables pérdidas antes de hacerse famosa, pero era la primera vez que conocía a alguien que podía superarla mientras ocultaba tantas de sus proezas. Además, ella y su oponente tenían casi la misma edad. En el escenario, Ian Tianxin luchó por mantenerse y se vio obligado a usar Vanish, desapareciendo de nuevo. Si Zhao Yueru lo descubría antes de que terminaran sus enfriamientos de habilidades, ahora que había usado su carta de triunfo, sería impotente contra los ataques de la mujer. Sin embargo, si pudiera permanecer oculto hasta que sus habilidades estuvieran disponibles de nuevo, podría dar la vuelta a la batalla. He estado esperando a que uses este movimiento. A pesar de la desaparición de su oponente, Zhao Yueru no entró en pánico. Se lamió los labios juguetonamente mientras decía, pongamos fin a este combate. Si el cuerpo principal moría después de usar el espacio de la llama de escarcha, no podría usar ninguna de las habilidades de su arma o equipo. Solo podría usar las habilidades y hechizos que había aprendido. Sin embargo, los dobles de hielo y fuego no tenían esa restricción. Incluso tenían hechizos que ella no tenía. El más poderoso de estos hechizos era el hechizo de combinación, olvido de la llama de hielo. Frostflame Oblivion era una maldición que era un nivel más poderoso que su usuario, aunque su poder no podía exceder el nivel 5. Al usar Frostflame Oblivion, el espacio Frostflame desaparecería. Como Zhao Yueru era un jugador de nivel 1, Frostflame Oblivion tenía el poder de una maldición de nivel 2. Los dobles de Zhao Yueru cantaban un encantamiento al unísono mientras se movían hacia la ubicación anterior de su objetivo. Mientras lo hacían, runas divinas doradas comenzaron a aparecer a través de la barrera translúcida de Frostflame Space, iluminando la arena. El maná ambiental del área disminuyó rápidamente al fluir hacia el espacio de la llama de escarcha. Esto incrementó la densidad del maná dentro de la barrera a un nivel aterrador. Los espectadores fuera del escenario principal se retorcieron incómodos al disminuir la densidad de maná de la sala. ¿Qué clase de hechizo es ese? ¿Qué está tratando de hacer? Aunque la audiencia no entendió las acciones de los elementales, se les puso la piel de gallina. Se sentía como si el Armagedón viniera por ellos. Además, este sentimiento creció con el paso del tiempo. Mientras tanto, Ian Tianxin sintió la sensación intensamente desde el interior del espacio de la llama de hielo. Ella no podía ser, una posibilidad surgió repentinamente en Ian Tianxin. Inmediatamente, corrió hacia Zhao Yueru. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Los dobles de hielo y fuego solo necesitaron 2 segundos para lanzar Frostflame Oblivion. Para cuando Ian Tianxin sintió que algo andaba mal, las dos dobles habían canalizado el hechizo por más de 1 segundo. El asesino nunca podría cruzar 50 yardas y lanzar un ataque en ese tiempo. Terminemos con esto. Ambas dobles apuntaron sus hilaes de la llama de hielo hacia el cielo como una columna de fuego y una columna de aire frío disparada hacia arriba, golpeando la barrera mágica. De repente, el espacio de la llama de escarcha se agrietó mientras el horrible poder del hielo y el fuego aniquilaba todo lo que había en el espacio. Ian Tianxin fue destruido. Las grietas continuaron extendiéndose a través de la barrera. El área dentro del espacio de llama de escarcha solo se calmó después de 5 segundos. No quedó nada. Ian Tianxin, el guepardo de Frostflame, y los dobles de Zhao Yueru, todos desaparecieron. Sin embargo, después de que el espacio de la llama de escarcha se desvaneciera, el cuerpo principal de Zhao Yueru se reformó en el escenario. Al mismo tiempo, sonó la campana que significaba el final del partido, mientras que la gran pantalla sobre el escenario mostraba al vencedor. Zhao Yueru. Capítulo 1425. Elementalis número 1. Cuando el nombre de Zhao Yueru apareció en la pantalla sobre el escenario principal, el lugar se cayó mientras todos se volvían incrédulos hacia el elementalista.
No se habrían sorprendido tanto si Zhao Yueru simplemente hubiera derrotado a Ian Tianxing. Pero la mujer había mostrado un poder abrumadoramente destructivo. Si era capaz de desintegrar todo en un radio de 100 yardas de ella misma, ¿quién podría desafiarla en un partido de PvP 1 a 1? Con ese aterrador hechizo, ¿quién podría enfrentarse a la bruja de las llamas? ¡Mierda! ¿Golpeó al asesino de segundo rango así como así? ¿Es una NPC? Con una fuerza y unos hechizos tan espantosos, la bruja de la llama no tendrá problemas para ganar el campeonato. Eso es. Aunque no gane, debería estar en el primer lugar de la lista de clasificación elemental del imperio. Nunca pensé que el Ala Cero tuviera un experto como este. No es de extrañar que Ala Cero se haya convertido en el señor del reino de la luna estelar. Estoy seguro de que no pasará mucho tiempo antes de que Ala Cero se una a las filas de los gremios de primera clase del imperio del dragón negro. Zhao Yueru había inspirado conmoción y asombro en la multitud. Con tal potencia de AOE, otros gremios tendrían que pensarlo 2 veces antes de empezar una guerra con el Ala Cero en los campos. La potencia de fuego de Zhao Yueru por sí sola podría rivalizar con la de un equipo de expertos de 100 hombres. ¿Perdimos? El zorro carmesí miró fijamente a Zhao Yueru en un aturdimiento. En ese momento, se arrepintió de haber desafiado a Shifen a una apuesta. No se había imaginado que Ala Cero había escondido una carta de triunfo como Zhao Yueru. Ahora, el castillo carmesí había perdido toda esperanza de obtener la ciudad de la niebla oculta. Mientras tanto, Ala Cero se convertiría en el indiscutible señor de Ciudad Corazón del Lago una vez que asegurara la ciudad. Incluso con el apoyo del emperador de los 9 dragones, el castillo carmesí nunca podría competir con Ala Cero. Líder del gremio, ¿realmente vamos a renunciar a la ciudad de la niebla oculta? Preguntó el castillo solitario, reticente a colorear su cara. Rendirse. El zorro carmesí sacudió la cabeza cuando de repente se le ocurrió una idea. Con una sonrisa burlona, dijo, si bien es cierto que el castillo carmesí tiene que renunciar a capturar la ciudad de la niebla oculta, eso no significa que otros gremios no puedan intentarlo. Notifique a los otros gremios inmediatamente y dígales que preparen la mano de obra necesaria. Aunque no podemos ofrecer ninguna de nuestras fuerzas, podemos suministrar información, armas, equipo y herramientas de asedio. Entendido. El castillo solitario sonrió mientras escuchaba el plan de la zorra carmesí. El pueblo de la niebla oculta no sería fácil de asaltar. Aunque el castillo carmesí no pudiera actuar, podrían mantener la ciudad fuera de las manos de Ala Cero si varios gremios de tercera categoría trabajaran juntos con el apoyo de los artículos e información del castillo carmesí. Si tenían éxito, el imperio de los 9 dragones no abandonaría su gremio. Mientras mantuvieran el apoyo del hombre, el castillo carmesí podría convertirse en un gremio de primera clase con el tiempo. Después de resucitar bajo el escenario, Ian Tianxing miró a la sala VIP del Ala Cero. Comandante, Yil Wofei se quedó sin palabras cuando miró a Ian Tianxing, que tenía una sonrisa amarga. Era obvio que había valorado los derechos de guarnición de la ciudad del Bosque de Piedra. Desafortunadamente, no solo no había obtenido ese derecho, sino que también había perdido 10.000 cristales mágicos y el mapa del tesoro del cementerio del dragón. Había pensado que esta era una oportunidad, pero Ala Cero es realmente tan insondable como dicen los rumores, dijo Ian Tianxing mientras sacudía la cabeza abatido. Luego sonrió mientras continuaba, parece que tendremos que ver algunos preparativos más. Comandante, ¿por qué es tan importante para usted el pueblo del Bosque de Piedra del Ala Cero? Es solo un pueblo en un pequeño reino. ¿Cómo podría ser mejor que los pueblos de los Super Guilds? Con la fuerza de nuestro equipo, no deberíamos tener problemas para ocupar uno de sus pueblos. ¿Por qué deberíamos molestarnos con las 5 plazas de guarnición del pueblo del Bosque de Piedra? Yil Wofei estaba asombrado. Se había quedado atónita cuando la envió a competir por una casa privada en Stone Forest Town. Ahora, Ian Tianxing estaba firme en obtener las casas de los aventureros de la ciudad del Bosque de Piedra, es natural que no tengas una gran opinión de la ciudad del Bosque de Piedra. Solo me enteré de la verdad por un amigo. Cuando llegue el momento, los equipos de aventura como el nuestro no serán los únicos que compitan por esos puestos. Algunas superpotencias también se están preparando para la subasta, explicó Ian Tianxing en voz baja. Había luchado en el mundo de los juegos virtuales durante muchos años, así que tenía muchos conocidos expertos. Entre ellos, algunos eran altos cargos de ciertas superpotencias. Sus redes de información superaban con creces a las de cualquier gremio de primera categoría. ¿Cómo es posible? ¿No es solo la ciudad de un reino?
¿Cómo podría incluso tentar a las superpotencias? Jill Wolfey exclamó. El pueblo del bosque de piedra puede que no haya atraído su atención en el pasado, pero los tiempos han cambiado. El ala cero tiene ahora la casa de subastas avanzadas y las salas de combate avanzadas. La casa de subastas ofrece artículos que normalmente son muy difíciles de encontrar en el mercado, mientras que las salas de combate pueden incluso ayudar a los expertos de pico a hacerse más fuertes. ¿Por qué estos beneficios no tentarían a las superpotencias? Yan Tianxin explicó. Si no fuera por las defensas casi impenetrables de la ciudad del bosque de piedra y el apoyo del pabellón del dragón Fénix, las diversas superpotencias probablemente habrían enviado sus fuerzas para capturarlo. Ahora que Ala Cero pretende subastar 5 casas de aventureros, estas varias superpotencias no pueden perder la oportunidad. Además, los equipos de aventureros que se instalen en el pueblo del bosque de piedra deberán firmar un contrato con Ala Cero. No hay duda de que los equipos de aventureros contratados recibirán beneficios exclusivos. Si estas superpotencias se unen a la competencia, la subasta será inimaginablemente intensa. Por lo tanto, tendremos que empezar a prepararnos de inmediato. Jill Wolfey se dio cuenta cuando escuchó la explicación de su comandante. Estaba aturdida. No esperaba que un gremio recientemente establecido fuera capaz de alimentar un pueblo que pudiera provocar el deseo de varias superpotencias. Aunque era difícil de creer, confiaba plenamente en su comandante. Después de todo, Yan Tianxin fue quien le presentó la flor de los 7 pecados. El hecho de que Yan Tianxin conociera los niveles superiores de un poder trascendental como la flor de los 7 pecados demostró lo asombroso que era el hombre. Mientras tanto, en una de las salas VIP del segundo piso, el emperador de los 9 dragones llevaba una expresión extremadamente fea. En contraste, el grupo de Phoenix Rain celebraba. Vixis Rain, Ala Cero está tan llena de sorpresas. Con un experto elementalista como Zhao Yueru, tendremos una ventaja mucho mayor en el concurso de la Isla del Trueno. Hacer que defienda una torre será mucho más efectivo que enviar de 3 a 5 expertos de pico, dijo Phoenix Azul. No es de extrañar que Ye Feng estuviera tan confiada. Ala Cero tenía esta carta de triunfo escondida. El poder de Zhao Yueru también sorprendió a Phoenix Rain. Debido al limitado número de puestos para el concurso de Thunder Island, era muy importante que trajeran expertos que fueran fuertes individualmente. Esto fue especialmente cierto para los expertos estratégicos como Zhao Yueru. Una potencia como ella sería mucho más efectiva que 10 expertos de primer nivel. Mientras que los diversos grandes gremios se recuperaron de su sorpresa al ver a Zhao Yueru pelear, Shi Feng recibió 10.000 cristales mágicos en la sala VIP del Ala Cero y el mapa del tesoro del cementerio del dragón de Yan Tianxin. Al recibir sus ganancias, Shi Feng abrió el mapa del tesoro. Estaba muy ansioso por saber qué área cubría el mapa del tesoro de Yan Tianxin. Nunca había escuchado del equipo de aventureros de la FFF obteniendo el tesoro del cementerio del dragón en el pasado. Más bien, el gremio de primera clase, el santuario de fantasía, y el primer pabellón del dragón Fénix habían asegurado los tesoros del mapa. Por lo tanto, Shi Feng se sorprendió al escuchar que el equipo de aventureros de la FFF había obtenido un mapa del tesoro para el área tan pronto. Los mapas de tesoros en el dominio de Dios eran generalmente objetos únicos. Cada tesoro escondido solo tendría un único mapa del tesoro correspondiente. Sin el correspondiente mapa del tesoro, nadie encontraría los bienes ocultos. Estos tesoros estaban escondidos en espacios especiales, y el mapa era la clave para acceder a ellos. Capítulo 1426. Fama instantánea. Después de desplegar el mapa del tesoro, Shi Feng inspeccionó su panel de atributos. La información mostrada confundió a Shi Feng. Aparte de las palabras cementerio del dragón, el mapa del tesoro no tenía ninguna información para mostrar. Ni siquiera había un mapa general para el cementerio del dragón. Líder del gremio, ¿hay algún problema con el mapa del tesoro? La gentil Nieve preguntó con curiosidad cuando notó la extraña expresión en la cara de Shi Feng. ¿Hay realmente un problema?, dijo Shi Feng, riéndose entre dientes. Este mapa del tesoro requiere una evaluación de un maestro. Cuando intentó inspeccionar el mapa del tesoro con fuerza, el sistema le notificó el requisito. ¿Maestro clasificado? Nieve Gentil estaba asombrada. Aunque se podían encontrar fácilmente tiendas de tasación en las ciudades de los NPC que trabajaban en estas tiendas eran, en el mejor de los casos, tasadores avanzados. Era imposible encontrar un maestro tasador en estas tiendas.
Aunque muchos jugadores habían tomado la subclase de tasadores, su progreso era extremadamente lento. Después de todo, los jugadores tenían que valorar un gran número de objetos de primer nivel para ganar competencia. Incluso los grandes gremios solo habían cultivado unos pocos tasadores avanzados. En cuanto a los maestros tasadores, era muy difícil para cada subclase en el dominio de Dios alcanzar el rango de maestro. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Shifen no fue el hecho de que el mapa del tesoro necesitara un maestro tasador, sino que tenía que ser tasado para empezar. Basándose en lo que había oído en el pasado, los mapas que conducían a los 3 grandes tesoros del cementerio del dragón no necesitaban tasaciones. Solo había que inspeccionarlos. ¿Podría este mapa del tesoro conducir a algo más que a los 3 grandes tesoros? La curiosidad de Shifen creció. Inmediatamente, activó ojos omniscientes para inspeccionar el mapa del tesoro. Afortunadamente, ojos omniscientes podía rivalizar con la valoración de un maestro. Después de 20 segundos, la información del mapa del tesoro comenzó a revelarse. ¿Qué? Shifen se quedó atónito cuando vio la información mostrada. Como había adivinado, el mapa del tesoro que Ian Tianxin le había dado no conducía a uno de los 3 grandes tesoros. Este mapa ni siquiera era un mapa del tesoro, era un mapa de la tierra secreta del cementerio del dragón, el nido del dragón. Esta tierra secreta era mucho más valiosa que los 3 grandes tesoros. A diferencia de los tesoros, que desaparecían una vez que alguien los reclamaba, los jugadores podían entrar periódicamente en la tierra secreta un número indefinido de veces. Al igual que la tierra secreta del dragón del mar, se podían obtener todo tipo de objetos preciosos en el nido del dragón. Sin embargo, curiosamente, Ian Tianxin había tratado este objeto como un típico mapa del tesoro. Después de pensarlo un poco, Shifen se dio cuenta de que era de esperar. Después de todo, las tierras secretas eran increíblemente raras. Por otro lado, el tesoro era común en los grandes mapas como el cementerio del dragón. Si un jugador obtenía un mapa con las palabras cementerio del dragón, no sería inusual que asumiera que era solo un mapa del tesoro. Líder del gremio, no puede ser una falsificación, ¿verdad? La gentil Nieve pensó en una posibilidad cuando vio la sorpresa de Shifen. Había muchos tesoros en el dominio de Dios. Sin embargo, también había un gran número de falsificaciones. De hecho, la gran mayoría de los mapas de tesoros que los jugadores obtuvieron no eran reales. Así que lo son. Shifen asintió. Sabía que Ian Tianxin no podía ser tan generoso. La gentil Nieve suspiró, algo decepcionada. Si Al Acero pudiera obtener los tesoros del cementerio del dragón, ayudaría significativamente al desarrollo del gremio. Si un equipo de aventureros como la FFF usara el tesoro, podría incluso elevar la fuerza general del equipo a un nivel completamente nuevo. ¿Cómo pudo estar dispuesto a apostar un objeto tan precioso? Esto no es un mapa del tesoro. Es un mapa de una tierra secreta en el cementerio del dragón, dijo Shifen, sonriendo cuando vio la expresión abatida de Nieve Suave. ¿Qué? Es un mapa para la tierra secreta del cementerio del dragón. ¿Cómo es posible? Los ojos de la gentil Nieve se abrieron de par en par, en estado de shock. Por un momento, ella incluso pensó que Shifen estaba jugando un truco. Míralo tú mismo, dijo Shifen, riéndose. Luego le pasó el mapa secreto de la tierra a Nieve Suave. Es real. Si Ian Tianxin se entera de esto, perderá la cabeza. Los ojos de la gentil Nieve brillaban cuando miraba el mapa. No hace falta decir que una tierra secreta en una zona prohibida como el cementerio del dragón sería de gran calidad. Además, la recompensa por despejar una tierra secreta por primera vez probablemente rivalizaría, o incluso superaría, al tesoro del cementerio del dragón. Aunque las visitas subsiguientes no darían tantos beneficios como la primera, la tierra secreta podría ser asaltada indefinidamente. A largo plazo, los ingresos de la exploración de la tierra secreta excederían a los 3 grandes tesoros. Sin embargo, este mapa tenía una falla. La tierra secreta sería muy difícil de alcanzar. El nido del dragón estaba situado en la región interior del cementerio del dragón. Además, estaba muy cerca de su núcleo. En la actualidad, los varios grandes gremios del Imperio del Dragón Negro luchaban por explorar la región exterior, y mucho menos el área interior. Antes de que pudieran llegar a la tierra secreta, los monstruos de la región interior probablemente los aniquilarían. Sin embargo, Nieve Suave no sabía que Shifen ya se había preparado para visitar el nido del dragón. Mientras que los otros grandes gremios podrían tener problemas para llegar a la región interior, no se podía decir lo mismo de Shifen. Después de todo, él tenía el dispositivo todoterreno.
no necesitaba preocuparse por la baja densidad de maná en el cementerio del dragón. Además, el nido del dragón solo se abría una vez a la semana. Todavía tenían 2 días hasta el próximo reajuste. Sería un gran desperdicio no visitar la tierra secreta. El único problema era que necesitaba más dispositivos completos. Después del partido de Zhao Yueru con Ian Tianxing, la competición siguió como siempre. Con cada partido, la pasión de la audiencia creció. Después de todo, aparte de Zhao Yueru, los jugadores más débiles que llegaron a los cuartos de final habían alcanzado el reino del agua fluida. Sin embargo, frente al irracional espacio de la llama de hielo de Zhao Yueru, incluso los expertos en la cima sucumbirían a la muerte. En esta competición, los enfriamientos de los jugadores se reiniciaban al terminar un partido, y esto incluía las habilidades de sus armas y equipos. Como resultado, Zhao Yueru podía usar espacio de fuego helado y olvido de fuego helado en cada una de sus partidas. Si su cuerpo principal permanecía con vida, también podía usar el infierno de fuego de hielo. Con el espacio limitado del escenario para moverse, sus oponentes no tenían ninguna esperanza de esquivar sus 2 hechizos de destrucción a gran escala. Al final, Zhao Yueru había ganado el campeonato, convirtiéndose en el caballo oscuro más grande de la competición esta vez. Al mismo tiempo, el nombre de la bruja de la llama resonó por todo el imperio del dragón negro, ya que Zhao Yueru se convirtió en la elementalista número 1 del imperio. En cuanto al principal perpetrador de este alboroto, Zhao Yueru encontró esta situación algo increíble. Si esta hubiera sido una competición de estándares de combate, no habría llegado a los 30 primeros, pero ganó la competición con la ayuda de la ira de la llama de hielo. La fuerza de un arma legendaria fragmentada la tenía hipnotizada. No es de extrañar que Ala Zero se convirtiera en el número 1 del gremio en esta competición de clasificación y obtuviera la invitación para participar en la próxima subasta interna del pabellón secreto. Los foros oficiales del Imperio del Dragón Negro estaban en llamas de actividad. Nadie podía imaginar que un gremio desconocido se convertiría en el gremio más importante de la competencia. La asombrosa destreza de Zhao Yueru fascinó a los jugadores del Imperio. Era la combinación perfecta de belleza y violencia. Ahora el Ala Zero se alzará definitivamente en el Imperio del Dragón Negro. He oído que Ala Zero ha estado reclutando miembros en Lakear City. Voy a solicitarlo cuando tenga tiempo. Durante un tiempo, los jugadores pululaban por la residencia del Ala Zero en Lakear City. Muchos más jugadores querían unirse al gremio de lo que Gentle Snow había previsto. Para acomodar a más miembros en el gremio de ramas, comenzó sus preparativos para capturar Eden Fog Town, aprovechando esta oportunidad para desarrollar su rincón del Ala Zero. Big Sis Snow, más de 10.000 miembros de tercera categoría del gremio, que están aliados con Crimson Castle, se han reunido en secreto en la residencia del gremio en Lakear City. Además, este número está aumentando rápidamente. Por lo que parece como si tuvieran la intención de correr hacia la ciudad de la niebla oculta. Jugadores desconocidos también han emboscado a muchos de nuestros miembros cerca de la ciudad. Sospecho que esto es obra del castillo carmesí. El zorro carmesí es bastante persistente. Como no puede actuar abiertamente, se mueve contra nosotros en secreto. La gentil nieve frunció el ceño mientras escuchaba el informe de su subordinado. Claramente, su anterior acuerdo con el castillo carmesí había sido una farsa. ¿Se están moviendo en secreto? Revelando una leve sonrisa, Shifen razonó, parece que si no les enseñamos a estos gremios una lección apropiada, asumirán que el Ala Zero es fácil de intimidar. Desde que el zorro carmesí se ha retractado de su palabra, no puede culparme por negarme a mostrar misericordia. Capítulo 1427. Causar una tormenta con una sola frase. Nieve, que alguien haga un informe sobre el castillo carmesí para mí. Para ser preciso, quiero información sobre los pueblos que el gremio controla. Cuantos más detalles, mejor, ordenó Shifen. Información detallada sobre los pueblos del gremio del castillo carmesí. La suave nieve no pudo evitar su creciente confusión. Muy rápidamente, sin embargo, pensó en una posibilidad. Sorprendida, preguntó. ¿Líder del gremio, tiene intención de asaltar uno de sus pueblos del gremio? ¿Asaltar una de las ciudades de Crimson Castle? Shifen agitó la cabeza. Riéndose, dijo, no. Quiero asaltarlos a todos. Si esto hubiera ocurrido antes, Shifen no tendría muchas opciones para lidiar con el castillo carmesí. A lo sumo, sería capaz de capear una batalla de desgaste. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Ahora, era rico.
No solo había ganado una fortuna con la subasta del ala cero, sino que también había obtenido un beneficio espantoso con la arena de batalla y la casa de subastas del pueblo del bosque de piedras. En este momento, los jugadores casi siempre se inscribían para unirse a la arena de batalla y a la casa de subastas. Incluyendo los 10.000 cristales mágicos que había ganado de Ian Tianxing, tenía más de 190.000 a mano. Durante la guerra con Eavens Burial y el ejército de monstruos, solo tenía preparados unos 50.000 cristales mágicos. Había sido imposible maximizar el poder de sus armas de guerra. Si hubiera tenido suficientes cristales mágicos durante esas batallas, habría ganado fácilmente la guerra. Ahora que tenía más de 190.000 cristales mágicos, el castillo carmesí simplemente intentaba que lo mataran por atreverse a provocarlo. Incluso confiaba en capturar un pueblo de primera categoría del gremio con los recursos que tenía disponibles, por no hablar de un gremio de segunda categoría como el del castillo carmesí. Atacar todos los pueblos de Crimson Castle. La declaración de Shifen sorprendió a todos en la sala VIP. Una ciudad del gremio era vital para el desarrollo del gremio. Por lo tanto, las ciudades gremiales generalmente estaban fuertemente fortificadas con defensas estáticas y muchos jugadores, haciéndolas muy difíciles de capturar. Uno necesitaría prepararse bastante para capturar una ciudad gremial, pero Shifen había decidido tomar todas las ciudades bajo el control del castillo carmesí. Esto fue una locura. Nieve, prepara a los miembros de la fuerza principal del gremio de ramas. Y difunde la noticia. Quiero que todos los gremios del Imperio del Dragón Negro lo sepan. Actuaremos tan pronto como hayas reunido la información que te pedí. Shifen instruyó. ¿No estamos ocultando nuestras intenciones? La gentil Nieve quedó aturdida por un largo momento después de escuchar la orden de Shifen. Cuando se incursiona en un pueblo enemigo del gremio, generalmente se mantienen sus operaciones en secreto. Le daría a una fuerza la mayor oportunidad de éxito, pero Shifen quería declarar sus intenciones públicamente. No era diferente a decir, voy a atacarte, así que mejor prepárate. Sin embargo, como el líder de su gremio le había dado la orden, no tuvo más remedio que seguirla. Aunque el emperador de los 9 dragones apoyó silenciosamente al castillo carmesí, tomar las ciudades del gremio sería pan comido si Ala Cero se tomara en serio y movilizara a todos sus jugadores de élite y expertos. Después de todo, Ala Cero tenía una ventaja abrumadora sobre el castillo carmesí en términos de calidad y cantidad. Solo que, al hacerlo, se agotarían los fondos de Ala Cero. Mientras tanto, antes de que los jugadores en la arena abandonaran el lugar, Gentle Snow había encargado a sus subordinados que hicieran el anuncio, declarando los planes de Zero Win de asaltar los pueblos del gremio del castillo carmesí en la región de Lakear City. La noticia causó un alboroto en todo el Imperio del Dragón Negro. ¿Qué está pasando? El Ala Cero planea atacar el castillo carmesí. ¿No perdió el castillo carmesí su apuesta con el Ala Cero? ¿Tiene el gremio que ser tan despiadado? No. He oído que unos pocos gremios de tercera categoría aliados con el castillo carmesí han movilizado sus fuerzas para causar problemas en la ciudad de la niebla oculta. Está claro que están tratando de mantener el pueblo fuera de las manos de Ala Cero. Es probable que Ala Cero esté enfurecida. Aún así, ¿no es esto imprudente? Los pueblos gremiales no son tan fáciles de asaltar. La mayoría de las fuerzas del Ala Cero están estacionadas en el reino de la luna estelar. Con ellos tan lejos, será aún más difícil capturar los pueblos del castillo carmesí. Los jugadores en los foros discutieron el asunto acaloradamente. Casi nadie era optimista sobre las posibilidades de Ala Cero. Aunque el Ala Cero tenía un gremio de ramas en Lakear City, carecía de fuerza en el Imperio del Dragón Negro. El gremio de ramas simplemente no estaba al mismo nivel que la rama principal en el reino de la luna estelar. Teletransportar a los jugadores desde el reino de la luna estelar a Lakear City era costoso. Además, el castillo carmesí estaba aliado con otros 4 gremios de segunda categoría. Esos gremios le prestarían ayuda al castillo carmesí si era atacado. Incluso los gremios de primera clase del imperio tendrían dificultades para asaltar una de las ciudades del castillo carmesí. E incluso si el éxito fuera posible, ninguna de estas corporaciones estaría dispuesta a pagar el precio. Ja, ja, ja. El Ala Cero debe haber perdido la cabeza. ¿Piensan que las defensas de nuestros pueblos son solo para exhibirlas? El zorro carmesí, que hacía tiempo que había regresado a la residencia de su gremio, se rió cuando escuchó la noticia. Había planeado pelear con Ala Cero lentamente, pero parece que prepararse para ello fue un desperdicio.
Aunque las dos ciudades controladas por Crimson Castle no eran particularmente populares entre la población general, ambas estaban cerca de mapas ricos en minerales y hierbas, y el gremio y sus 4 aliados las usaban como almacenes de recursos. Naturalmente, había invertido muchos recursos en las defensas de la ciudad. Cada ciudad tenía 8 torretas de defensa, barreras mágicas y otras armas de guerra. Ni siquiera un ejército de élite de 200.000 hombres supondría una amenaza para las ciudades. Además, los 4 gremios de segunda clase habían construido residencias temporales en ambos. Sus miembros podían reforzar los pueblos en cualquier momento. Aunque el Ala Cero movilizara a todos sus miembros de élite, nunca podría capturar sus pueblos. Líder del gremio, acabamos de recibir un mensaje del agente del emperador de los 9 dragones. Dijo que enviará un equipo de expertos de 200 hombres para proteger ambos pueblos. Cada equipo tendrá también 6 gnomos cañones, informó el castillo solitario. El emperador de los 9 dragones también ha ofrecido ignorar nuestro anterior fracaso, permitiendo que el castillo carmesí siga siendo el líder de los 5 gremios si le damos una buena paliza al Ala Cero. Ve a los mensajeros del pabellón del dragón Fénix, y haz saber al emperador de los 9 dragones que puede estar tranquilo. A menos que el sol salga por el oeste, los miembros del Ala Cero ni siquiera deben pensar en poner un pie en los pueblos del castillo carmesí, y mucho menos capturarlos, respondió confiado Zorro Carmesí. Mientras tanto, en la residencia del pabellón del dragón Fénix en el Imperio del Dragón Negro, Lluvia Fénix casi se sorprendió al recibir la noticia. Nunca había esperado tal locura de Ala Cero. Inmediatamente se puso en contacto con Shifen. Líder del gremio Llama Negra, ¿realmente planea asaltar los pueblos del gremio del Castillo Carmesí? Phoenix Wright preguntó seriamente. Así es. Shifen asintió. Te ruego que deseches la idea. El emperador de los 9 dragones es el patrocinador del Castillo Carmesí. Además, instruyó a sus subordinados para crear almacenes de recursos en ambas ciudades. Ya ha destinado su legión de dragones de la sombra personal a las ciudades a largo plazo, también, explicó Lluvia Fénix. La legión del dragón de las sombras fue una de las 3 legiones de cartas triunfantes bajo el mando del emperador de los 9 dragones. Entre las 3 legiones, la legión del dragón de la guerra del dragón marcial era la más fuerte. Aunque la fuerza total de la legión del dragón de las sombras era más débil que la de la legión del dragón de guerra, le gustaban las batallas a gran escala. Por lo tanto, el emperador de los 9 dragones había enviado a sus hombres a proteger las 2 ciudades del castillo carmesí. Ala Cero acababa de hacerse un nombre en el Imperio del Dragón Negro. Antes de acumular suficiente fuerza, no era prudente asaltar estas 2 ciudades. La legión del dragón de las sombras. Shifen había oído hablar de la legión antes. En respuesta, sin embargo, él simplemente se rió y agradeció a la mujer, gracias por su advertencia, maestro del pabellón Fénix. Tendré cuidado. Todavía tengo mucho que atender, así que si no hay nada más, desconectaré la llamada ahora. Diciendo eso, Shifen terminó su conversación. ¿Qué está pensando este hombre? Cuando Lluvia Fénix vio la expresión tranquila de Shifen, se preguntó si Shifen realmente entendía lo poderosas que eran las legiones de cartas triunfantes del pabellón del dragón Fénix. Cualquier legión de cartas de triunfo de una superpotencia podría aniquilar un ejército de élite de decenas de miles. Además, la legión del dragón de las sombras se especializó en el combate a gran escala. Mientras tanto, Nieve Suave terminó de reunir información sobre los pueblos del gremio del Castillo Carmesí y le entregó el informe a su líder de gremio. Capítulo 1428. Cambio de clase de Aqua Rose. Líder del gremio, ambos pueblos han sido fuertemente fortificados. Cada ciudad tiene 8 torretas de defensa. Normalmente, cada ciudad también tiene más de 15.000 jugadores. Incluyendo los otros 4 miembros de segunda categoría del gremio, debería haber más de 20.000 jugadores residiendo en las ciudades. El castillo carmesí también ha empleado guardias de alta calidad para los NPC. De los 1000 NPC de cada ciudad, más de 60 son de nivel 2. Capturar estas ciudades no será fácil. Además, tan pronto como ataquemos, los otros gremios enviarán refuerzos. Basándonos en nuestras estimaciones, cada ciudad debería tener más de 100.000 jugadores. Probablemente tendremos que usar todo lo que tiene el Ala Cero para capturarlos. Suave Nieve explicó brevemente la situación en los pueblos. Se había sorprendido al enterarse de sus defensas. Los pueblos de los gremios de primera clase normalmente solo tenían media docena de torretas de defensa.
Después de todo, estas estructuras defensivas eran caras de construir. Contratar guardias de alto nivel para los NPC tampoco era barato. Generalmente, una ciudad tenía una mezcla de NPC de nivel 1 y de nivel 0. Los gremios solo contrataban guardias más fuertes si la ciudad era particularmente importante. Sin embargo, ambos pueblos del Castillo Carmesí tenían defensas impresionantes. El ala cero ni siquiera podía atacar primero al pueblo más débil, usando su éxito para dañar la moral del Castillo Carmesí. Bien. Instruye tanto a la fuerza principal como a la legión de los dioses oscuros para que se pongan en marcha. Ya que está más cerca de la ciudad corazón del lago, atacaremos primero a la ciudad de la lluvia verde, dijo Shifen y asintió después de revisar la información. ¿Solo estamos movilizando nuestra fuerza principal y la legión de los dioses oscuros? La suave nieve estaba aturdida. ¿Fue una broma? Juntos, la fuerza principal del ala cero y la legión de los dioses oscuros solo tenían más de 1000 miembros. Aunque fueran expertos, enviar a más de 1000 jugadores a asaltar un pueblo del gremio era alcanzar lo imposible. Por supuesto. ¿Por qué necesitaríamos tanta gente solo para asaltar un pueblo? Shifen preguntó a Nieve Suave con curiosidad. La mujer se quedó sin palabras. Iban a asaltar un pueblo protegido por decenas de miles de jugadores, pero a los ojos de Shifen, solo se dirigían a exterminar un montón de monstruos comunes. Sin embargo, una vez que Shifen dio la orden, la gentil Nieve no tuvo otra opción que enviar las dos fuerzas. Mientras Shifen se preparaba para dirigir su ejército a la ciudad de la lluvia verde, recibió una solicitud de comunicación de Aqua Rose. ¿Por qué estás fuera tan pronto? Preguntó Shifen. Solo habían pasado unos pocos días desde que Aqua Rose y los demás habían empezado a desafiar el legado del dios del mar. Ninguno de ellos debería haber regresado tan pronto. No soy rápido. El tiempo en el espacio del legado es diferente al del dominio de Dios. 4 días dentro es el equivalente a 1 en el dominio de Dios, explicó Aqua Rose. Después de entrar en el espacio del legado, la diferencia de flujo de tiempo la había sorprendido. Si no fuera por la falta de exp de los monstruos en el interior, se habría nivelado unas cuantas veces. En cambio, seguía siendo de nivel 50. ¿Y bien? ¿Cómo ha ido? Preguntó Shifen. El legado del dios del mar contenía 10 legados individuales. Cualquiera de ellos podría mejorar la fuerza de un jugador enormemente. G. Echa un vistazo a esto. Aqua Rose dijo que mientras agitaba un bastón cristalino de color azul hielo. Corrientes de agua giraban a su alrededor, y la vara misma irradiaba un tenue rastro del poder divino. Podría saber, Shifen no pudo evitar su sorpresa mientras miraba la vara. Así es. He obtenido el legado del dios del mar y me he convertido oficialmente en un jugador de nivel 2, anunció Aqua Rose encantado. Había pasado por muchos problemas para obtener el legado del dios del mar. Afortunadamente, había consumido los frutos de la luz de la luna antes de entrar en el espacio del legado, aumentando ligeramente su físico. Con los estándares de combate del reino del refinamiento, pudo superar el juicio del legado. No solo había obtenido el legado del dios del mar, sino que también había adquirido el bastón del dragón del mar, un arma de crecimiento hecha específicamente para amplificar las fuerzas del legado del dios del mar. A diferencia de las armas de crecimiento ordinarias, el bastón de dragón marino podía alcanzar el rango de leyenda fragmentada. Ayudaría a Aqua Rose a desplegar todo el potencial del legado del dios del mar. Shifen se aturdió por un momento. El legado del dios del mar. Solo esperaba que Aqua Rose o uno de los otros obtuviera el legado del dios del mar. No había sido terriblemente optimista de que uno de ellos obtuviera el legado del dios del mar. Después de todo, el legado del dios del mar incluso superó al legado del pico. Fue extremadamente difícil de obtener. Líder del gremio, vas a asaltar un pueblo, ¿verdad? ¿Puedo unirme a ti? Aqua Rose preguntó. Por supuesto que puedes, dijo Shifen, riéndose. Incluso si ella no hubiera preguntado, él la habría convocado para unirse a la batalla. No estaba seguro de cuán poderoso era el legado del dios del mar. Solo sabía que el dueño del legado sería un señor absoluto en el mar, invencible entre oponentes del mismo nivel en el combate naval. Naturalmente, tenía curiosidad por ver cuán poderosa podía llegar a ser Aqua Rose con el legado del dios del mar a sus órdenes. Maravilloso. Voy a ir de inmediato. Aqua Rose dijo, sonriendo. Región de Lakear City, Green Rain Town. Desde que Ala Cero anunció su intención de asaltar los pueblos del gremio del Castillo Carmesí, la normalmente deslucida ciudad de la lluvia verde rebosaba de jugadores.
El Castillo Carmesí y sus aliados no eran los únicos jugadores en la ciudad. Un gran número de jugadores independientes y miembros de las principales potencias del Imperio del Dragón Negro habían hecho el viaje para ver la próxima guerra de gremios. La razón por la que estos espectadores se habían reunido aquí en lugar de en Blackhorn Town, la otra ciudad del Castillo Carmesí, fue el anuncio de Ala Zero de que asaltaría Green Rain Town antes de seguir adelante. Ala Zero es realmente audaz. Cuando otros intentan asaltar un pueblo, tratan de mantener sus movimientos en secreto, pero Ala Zero declaró públicamente su plan de asaltar los pueblos del Castillo Carmesí y qué pueblo atacaría primero. Es probable que Ala Zero quiera mostrar su fuerza y asustar a los otros gremios asegurándose de que los jugadores estén aquí para mirar. Sin embargo, al hacerlo, hará mucho más difícil el asalto a los pueblos del Castillo Carmesí. Ala Zero se esfuerza demasiado por parecer poderosa. Aunque Ala Zero es el señor del reino de la luna estelar, solo recientemente ha comenzado a desarrollar su gremio de ramas en el Imperio del Dragón Negro. El gremio rama aún carece de varios aspectos. Hacer una guerra contra el Castillo Carmesí ahora mismo es una tontería. He oído que los otros 4 gremios de segunda clase aliados con el Castillo Carmesí han enviado 150.000 miembros de élite a la ciudad de la lluvia verde. Incluyendo los 30.000 miembros de élite de Crimson Castle, hay 180.000 jugadores de élite fortificando la ciudad. Teniendo en cuenta la ventaja del terreno, Ala Zero no tiene posibilidades de éxito aunque envíe a cada uno de sus miembros al imperio. Al final, Ala Zero se avergonzará atacando el Castillo Carmesí. Los jugadores que descansaban en los bares de Green Rain Town hablaban alegremente de la guerra que se avecinaba. Ala Zero ya se había convertido en el centro de atención en el Imperio del Dragón Negro después de ganar la competición de clasificación. Después de su declaración de guerra, aún más jugadores comenzaron a observar al gremio. Aunque los diferentes gremios del Imperio se enfrentaban con frecuencia, muy pocos estaban dispuestos a atacar una ciudad enemiga del gremio. Después de todo, las ciudades gremiales eran fáciles de defender pero difíciles de atacar. Sin una ventaja absoluta, ningún gremio sería tan tonto como para atacar un pueblo enemigo. Mientras tanto, el Castillo Carmesí y los altos cargos de sus aliados se habían reunido en una cautivadora habitación dentro de la residencia del pueblo de la lluvia verde del gremio. Líder del gremio Fox, los miembros de nuestro gremio han llegado. Estarán a tus órdenes, un digno guerrero de escudo de nivel 45 informó a Zorro Carmesí, que se encontraba en el trono del líder del gremio. Si eso no es suficiente, nuestros 4 gremios pueden movilizar 60.000 miembros de élite adicionales. Pondremos el Ala Zero a través del escurridor. Bien. Mientras dañemos al gremio y hagamos feliz al emperador de los 9 dragones, todos recibiremos aún más recursos en el futuro, dijo el Zorro Carmesí, sonriendo. Con más de 180.000 jugadores de élite fortificando Green Rain Town, ni siquiera una superpotencia tenía ninguna esperanza de una incursión exitosa, y mucho menos de Ala Zero. Mientras devastaran el ejército de Ala Zero, el desarrollo del gremio en Lakear City sufriría. Líder del gremio, nuestros exploradores han informado que los miembros del Ala Zero están en camino, susurró el castillo solitario, que estaba detrás del Zorro Carmesí, al oído del hombre. Están finalmente aquí. El Zorro Carmesí sonrió. Luego preguntó, ¿cuántos son? Parece que solo hay, un poco más de 1000 jugadores, respondió el castillo solitario, incierto. Capítulo 1429. Dale una buena paliza. Cuando el castillo solitario terminó de hablar, la sala de reuniones se quedó en silencio. Todo el mundo miraba al castillo solitario con expresiones de asombro. Todos pensaron que el guerrero de escudo tenía que estar bromeando. ¿Qué has dicho? Pensando que había escuchado mal, Crimson Fox pidió confirmación, ¿solo enviaron más de 1000 miembros? Los varios cientos de asesinos que hemos enviado a explorar han confirmado esto. El Ala Zero no ha enviado a nadie más allá de esos más de 1000 miembros. Sin embargo, todos esos miembros se están acercando rápidamente a la ciudad de la lluvia verde en las montañas. Es probable que lleguen en poco más de 10 minutos. Castillo Solitario comprendió que no podía convencer a Zorro Carmesí solo con palabras, así que reprodujo el video que sus subordinados le habían enviado en la pantalla virtual sobre la mesa. La grabación mostraba a más de 1000 jugadores sobre sus monturas. Sin embargo, a diferencia de otros gremios, la mayoría de los miembros de Ala Zero montaban lobos de trueno. Su carga era impecable. Además, el nivel de cada jugador del equipo era muy alto. El nivel más bajo entre ellos era el nivel 45.
Además, sus armas y equipos no eran en absoluto inferiores a los de los niveles superiores de la sala de reuniones. Un solo tigre negro de un cuerno dirigía este equipo de jugadores. Llamas negras y arcos de electricidad azul bailaban alrededor de las patas del tigre. A pesar de ver solo un vídeo de la criatura, cada uno de estos poderosos jugadores sintió que una presión indescriptible los agobiaba. En cuanto al hombre que estaba encima de este tigre negro, no era otro que el famoso líder del gremio del alacero, Llama Negra. El zorro carmesí miró fijamente a la pantalla, aturdido durante un largo momento. Aunque había visto gremios arrogantes antes, nunca había visto un gremio tan arrogante como el alacero. Trataron a los 180.000 jugadores de élite que fortificaron Green Rain Town como nada más que un tigre de papel. ¿Cómo es posible? ¿El alacero solo envió más de 1000 miembros? ¿Ha perdido el alacero la cabeza? ¿Esta es la batalla de asedio que nos prometió el alacero? ¿Se atreven a venir a nosotros con una fuerza tan pequeña? ¿Están cansados de vivir? Estos jugadores no pudieron evitar reírse mientras veían el vídeo. El contingente que el alacero había despachado podría estar formado solo por jugadores expertos, pero las batallas de asedio eran diferentes a las batallas de campo. El poder que un experto podía ejercer era considerablemente limitado. Sin mencionar que cada ciudad del gremio tenía un gran número de guardias de NPC. Los guardias de los NPC no eran monstruos. Si un jugador experto ordinario intentaba enfrentarse a un NPC de nivel 1, sufriría una paliza unilateral. Además, los NPC de Green Rain Town eran todos de nivel 70 y superiores. La ciudad incluso tenía NPC de nivel 70, de nivel 2. Incluso sin los 180.000 jugadores de élite y las estructuras defensivas de la ciudad, los 1000 guardias de NPC podrían aniquilar fácilmente la pequeña fuerza del alacero. Alacero es bastante audaz. Se atreven a atacar Green Rain Town con tan pocos jugadores. ¿No saben lo que significa muerte? En ese momento, un hombre corpulento con armadura de plata se levantó y dijo: líder del gremio Fox, déjale esto a la dinastía inmortal. No hay necesidad de que el castillo carmesí se moleste con este pequeño grupo del alacero. Ya es hora de que enseñemos a Alacero que el imperio del dragón negro y el reino de la luna estelar no son lo mismo. El hermano Brickhouse no necesita ensuciarse las manos. Deja que la tribu de la luz de las sombras se ocupe de esto. Acabaremos con los miembros del alacero antes de que se acerquen a la ciudad de la lluvia verde, dijo riéndose el hombre guapo junto a la casa brillante. Antes de que el zorro carmesí pudiera comentar, los 4 altos cargos de los gremios de segunda categoría expresaron su entusiasmo por tomar la delantera contra la fuerza del alacero. Mientras Zorro Carmesí intentaba responder, un hombre vestido de negro a su lado habló: ninguno de ustedes tiene que involucrarse. Dejad a esta gente a la legión del dragón de las sombras. En el momento en que este hombre vestido de negro habló, las altas esferas se callaron. En la superficie, el castillo carmesí estaba a cargo de esta guerra. En realidad, sin embargo, este hombre vestido de negro estaba al mando. El hombre no era otro que Diente de Sombra, el comandante de la Legión del Dragón Fénix del Pabellón de la Sombra. También era conocido como el Dragón de la Guerra. Shadow Toad no solo se había hecho famoso mucho antes que el dragón marcial, sino que también había dejado muchos registros de intensas batallas en múltiples juegos de realidad virtual a gran escala. Este hombre había participado en cientos de guerras de gremios, y cada vez que salía al campo de batalla, obtenía victorias abrumadoras. Por lo tanto, se había ganado el apodo de Dragón de la Guerra. Individualmente, no era más débil que el dragón marcial, aunque este último era más conocido debido a su estatus de monstruo emergente en el mundo de los juegos virtuales. Como Diente de Sombra había declarado sus intenciones, los altos mandos renunciaron a la lucha por el prestigio de derrotar a Alacero. Tendré que molestar al hermano Diente de Sombra, entonces. Crimson Fox expresó repetidamente su gratitud después de escuchar la declaración del comandante. La Legión del Dragón de las Sombras fue muy famosa en el mundo de los juegos virtuales. Los expertos de la Legión habían luchado en innumerables batallas junto a Dientes de Sombra. Aunque estos jugadores solo eran expertos de alto nivel individualmente, podían ejercer un tremendo poder en el campo de batalla. Con solo un puñado de ellos trabajando juntos, podían derribar fácilmente a los expertos de la cima. Esta fue también la razón por la que las diversas superpotencias del mundo de los juegos virtuales no querían enfrentarse a la Legión de 1000 hombres.
Mientras tanto, la noticia del contingente de más de 1000 personas de Shifen se extendió rápidamente por la ciudad de la lluvia verde, causando un alboroto. ¿Está Al Acero tratando de ser gracioso? Y pensar que antes hicieron afirmaciones tan arrogantes. Ahora que se dieron cuenta de que la ciudad de la lluvia verde es imposible de asaltar, solo han enviado 1000 miembros para tratar de pasar por alto sus insultos. Había pensado que Al Acero era un gremio increíblemente poderoso, pero parece que no tiene nada más que esto. Este podría ser su movimiento más sabio. Si Al Acero realmente intentara asaltar la ciudad de la lluvia verde, sufriría grandes pérdidas. ¡Qué aburrido! Voy a volver a nivelar. Los espectadores de la ciudad estaban decepcionados. Tenían la esperanza de ver una batalla interesante, pero esto era solo una farsa. Al mismo tiempo, Al Acero perdió el prestigio que había ganado en el Imperio del Dragón Negro. Mientras los jugadores se preparaban para dejar la ciudad de la lluvia verde, el grupo de Shifen llegó a la cima de una colina a 15.000 metros de distancia. Nieve, haz que los miembros de la fuerza principal vigilen el paso de la montaña debajo de nosotros. Todos los demás, aseguren esta área. No dejen que nadie llegue a esta posición. Tienes mi permiso para matar a cualquier jugador desobediente, instruyó Shifen mientras miraba el pueblo distante. Las instrucciones de Shifen confundieron a los miembros de su partido. Todavía estaban muy lejos de la ciudad de la lluvia verde. ¿Cuál era el punto de asegurar un lugar tan distante? Una vez que los miembros del Al Acero se dispersaron y rodearon la colina, Shifen tomó 2 cañones de pulso de maná intermedio y una matriz mágica defensiva de su bolsa y comenzó a colocarlos. Líder del gremio, ¿no estarás pensando en diezmar la ciudad de la lluvia verde? Aqua Rose no pudo evitar su sorpresa cuando vio los 2 cañones de pulso de maná intermedio. Abundantes recursos estaban disponibles cerca del pueblo, pero si volvían estos enormes cañones contra él, paralizarían a Green Rain Town. Aunque la ciudad de la lluvia verde es un lugar estratégico, el Al Acero no tiene mucho uso para ella. Además, con las poderosas defensas de la ciudad, es la oportunidad perfecta para probar la efectividad de los cañones de pulso de maná intermedio en un asedio. ¿Por qué otra razón habría anunciado deliberadamente nuestra intención de atacar la ciudad de la lluvia verde? Shifen preguntó seriamente. Al escuchar la explicación de Shifen, la gentil nieve se quedó sin palabras. La razón detrás de su anuncio había sido probar los efectos del cañón de pulso de maná intermedio. Si los niveles superiores del castillo carmesí supieran esto, probablemente tendrían un ataque al corazón. Un momento después, Shifen terminó de instalar los 2 cañones de pulso de maná intermedio y la matriz mágica defensiva de tipo movimiento, llenándolos de cristales mágicos. Una vez que confirmó que todo estaba en su lugar, Shifen dio su orden: apunta a la ciudad del bosque verde y dales una paliza. Capítulo 1430. Destruyendo las defensas de la ciudad en un solo día. Un gran número de jugadores del gremio habían sido apostados en la parte superior de las murallas de Green Rain Town. En la base de las murallas, la Legión del Dragón de la Sombra estaba en filas ordenadas. Como se esperaba de la Legión de Cartas Triunfantes del Pabellón del Dragón Fénix. Sus miembros son tan fuertes. Con solo mirarlos me estremezco. Líder del gremio Fox, con ellos aquí, no tendrás que mover un dedo. La Legión del Dragón de las Sombras acabará rápidamente con la fuerza del Al Acero. Eso es. Es una pena que no podamos participar. Me gustaría mostrarle a Al Acero lo poderosos que son nuestros gremios. Los diferentes niveles superiores de las murallas charlaban alegremente mientras miraban a la Legión del Dragón de las Sombras. Aunque no hubiera 180.000 jugadores de élite protegiendo la ciudad de la lluvia verde, el ejército de 1000 hombres del Al Acero fracasaría. Después de todo, los guardias de los NPC no eran solo para exhibirlos. Desafortunadamente, como la Legión del Dragón de la Sombra quería estar en primera línea, sus gremios perdieron la oportunidad de usar el Al Acero como un peldaño para mejorar su reputación en el imperio. De repente, el castillo solitario se acercó al zorro carmesí e informó. Líder del gremio, acaba de llegar un informe. Por alguna razón, los miembros del Al Acero han detenido su avance y fortificado una colina a cierta distancia del pueblo. Han bloqueado el área alrededor de la colina. Enviamos a varios asesinos a investigar, pero todos han muerto. Al oír esto, el zorro carmesí y los otros altos cargos quedaron atónitos. ¿Por qué están fortificando esa colina? La misma pregunta flotaba en la mente de todos. Era la primera vez que se encontraban con un gremio tan desvergonzado.
El ala cero había anunciado audazmente su plan de asaltar la ciudad de la lluvia verde, pero después de tales afirmaciones, solo había despachado un poco más de 1000 miembros. Ahora, por alguna razón desconocida, los miembros del ala cero habían decidido detener su avance a mitad de camino. ¿No se están acercando? Los labios del zorro carmesí se rizaron. Parece que los niveles superiores del ala cero todavía tienen algo de poder cerebral. Se dieron cuenta de que atacar la ciudad sería un suicidio, así que han decidido esperar a que vayamos a ellos. Líder del gremio, ¿deberíamos enviar a algunos de los nuestros? El castillo solitario preguntó. No es necesario. Dejaremos que la legión del dragón de la sombra se ocupe de ello. Podemos ahorrarnos el problema de que nos llamen por acoso, dijo Zorro Carmesí, riéndose. Aunque no sabía lo que Ala Cero estaba tratando de hacer, frente a la fuerza absoluta, todo engaño era inútil. Al final del día, Crimson Cast le ganaría esta guerra, y la reputación de Ala Cero en el Imperio del Dragón Negro se arruinaría. Sin embargo, mientras la Legión del Dragón de las Sombras se preparaba para salir hacia la colina, dos vigas espirales, blancas y negras aparecieron en la distancia. Ambos rayos golpearon la barrera mágica alrededor de la ciudad de la lluvia verde una fracción de segundo después de que aparecieran, desgarrándola como si fuera papel. ¡Bum! Al final, los dos enormes rayos atravesaron el centro de la ciudad. Dos imponentes pilares de luz se elevaron de los cráteres, expandiéndose hasta que cada uno cubrió un radio de 500 yardas. Uno podía ver estos pilares incluso desde decenas de miles de metros de distancia. Ambos pilares se disiparon gradualmente, dejando dos cráteres de 40 metros de profundidad. Todo lo que había quedado atrapado en los pilares de luz había desaparecido. Por un momento, todos los jugadores de Green Rain Town quedaron atónitos al ver el vacío que habían dejado los pilares de luz. Los diferentes niveles superiores del gremio miraban con los ojos muy abiertos. ¿Qué había sucedido? ¿Se estaba cayendo el cielo? Ni siquiera el zorro carmesí sabía lo que acababa de suceder. Aunque el conjunto mágico defensivo que protegía Green Rain Town era solo de rango básico, podía sobrevivir a los ataques de nivel 3, pero no pudo resistir los ataques de 2 rayos. Investiga ese ataque inmediatamente. El zorro carmesí gritó. El corazón de zorro carmesí sangró sobre los edificios que los ataques acababan de destruir, sin mencionar el número de jugadores que habían muerto. Los miembros del castillo carmesí entraron en acción. Líder del gremio, parece que esos 2 rayos vinieron de la cima de la colina que ocupa el ala cero, dijo el castillo solitario mientras señalaba hacia la colina. ¿Así que estás diciendo que eso es lo que está haciendo el ala cero? Un escalofrío corrió por la columna vertebral del zorro carmesí mientras miraba la cima de la colina, el asombro destelló en sus ojos mientras murmuraba, ¿cómo es posible? Había investigado a fondo el ala cero, así que sabía que el ala cero poseía poderosas armas de guerra. Sin embargo, la colina que ocupaba ala cero estaba a más de 10.000 metros de la ciudad de la lluvia verde. Según los informes, las armas de guerra del ala cero solo deberían tener un alcance máximo de unos 3.000 metros. Lo que el zorro carmesí no sabía era que el alcance de los cañones de pulso de maná intermedio era en realidad de 20.000 yardas. Sin embargo, aunque los cañones podían cubrir tanta distancia, los haces eran ataques en línea recta. Por lo tanto, la altura de la ubicación de estos cañones determinaría su alcance real. Desde la cima de la torre mágica de la ciudad del bosque de piedra, podían cubrir alrededor de 3.000 yardas. Mientras tanto, la colina que Shifen había elegido era mucho más alta que su torre mágica, lo que aumentaba significativamente el alcance de los cañones. Líder del gremio, ¿qué debemos hacer? El castillo solitario no pudo evitar estremecerse cuando supo que Ala Cero era responsable del ataque. Con ese tipo de alcance y poder destructivo, los cañones de pulso de maná intermedio eran la pesadilla de un pueblo gremial. Si permitían que el Ala Cero disparara esas armas unas cuantas veces más, el pueblo de la lluvia verde caería. Mátalos, enviad a todos a matar a los miembros del Ala Cero. No dejen que el Ala Cero dispare esos cañones de nuevo. El zorro carmesí gritó, palideciendo de rabia. El arrepentimiento le destrozó el corazón. Si hubiera sabido que Ala Cero poseía tan espantosas herramientas de destrucción, nunca habría dejado que las cosas llegaran tan lejos. Con tales armas, destruir un pueblo sería pan comido para Ala Cero. Entendido. El castillo solitario organizó inmediatamente las fuerzas del castillo carmesí para dirigirse hacia la posición del Ala Cero.
Cuando los otros escalones superiores vieron los dos cráteres que profanaban la ciudad de la lluvia verde y pensaron en que el ala cero dirigía esas armas hacia sus propias ciudades, se estremecieron de miedo. Líder del gremio Fox, algo urgente ha surgido en nuestro gremio que requiere nuestra atención inmediata. Me temo que debemos irnos. Líder del gremio Fox, nuestro líder del gremio ha encontrado un raro jefe y necesita mano de obra. Ya que tienes las cosas bajo control aquí, nos vamos a despedir. Inmediatamente, los 4 altos cargos de las cofradías de segunda categoría sacaron pergaminos de vuelta y huyeron. Un momento después, todos los miembros de los gremios aliados desaparecieron de Green Rain Town, dejando solo a los miembros de Crimson Castle y a un montón de confundidos jugadores independientes. Crimson Fox casi tuvo un ataque mientras veía a la multitud desaparecer. ¿No habían declarado que no tendría que actuar él mismo? Visite novelasaldynasty.blogspot.com para leer los de PDFs de nuestras novelas. Fin del capítulo.